Mi nombre es Heinemann Caicedo, asesor en inversiones con más de 20 años de experiencia. Bienvenidos a Renta Futuro, tu canal. Nuestro único objetivo es que aprendas a administrar tus finanzas personales de una manera equilibrada y organizada. Te invito por favor, si así lo consideras, a que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta al video y actives la campanita para que estés enterado de nuestras últimas novedades. Nuestro tema de hoy: fondos de inversión. Miraremos definiciones, características, tipos de fondo y cómo conformar nuestro adecuado portafolio de inversión según nuestro perfil de riesgo. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué son los fondos de inversión? Los fondos de inversión son vehículos financieros en los que confluyen varios inversionistas con sus recursos y delegan en un gestor o en un administrador la correcta gestión de sus inversiones, basados en su conocimiento, su experiencia y su desempeño en materia de inversiones. ¿Quiénes administran fondos de inversión en Colombia? Principalmente fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa, sociedades administradoras de inversión y fondos de pensiones. En los fondos de pensiones les llaman fondos de pensiones voluntarias. En un comienzo fueron concebidos como complemento a su pensión obligatoria, pero con el paso del tiempo son vehículos de inversión para cualquier objetivo, llámese un viaje futuro, un estudio o una maestría, la compra de una vivienda o simplemente como vehículo de inversión. Esos son, digamos que a grandes rasgos, los principales administradores de fondos de inversión en Colombia. Tipos de fondos de inversión. Básicamente hay dos grandes tipos de fondos de inversión: fondos abiertos y fondos cerrados. Los fondos abiertos, el inversionista tiene disponibilidad de los recursos en cualquier momento. Los fondos cerrados, en cambio, el inversionista debe someterse a la política del fondo en el que está invertido. Hay fondos cerrados de 6 meses, a 1 año, a 2 años o a 3 años. Una de las ventajas de los fondos cerrados es que la volatilidad es menor. Otra categoría de fondos de inversión es de acuerdo con su gestión. Tenemos fondos de gestión activa y tenemos fondos de gestión pasiva. Los fondos de gestión activa, el inversionista otorga poder al gestor o administrador del fondo para que esté en su nombre, conforme, estructure y gestione sus inversiones de la forma más profesional e idónea, con el objetivo de obtener la mejor rentabilidad posible. En cambio, los fondos de gestión pasiva, el gestor o administrador lo que hace es imitar, replicar o seguir un índice. Puede ser el índice Colcap en Colombia, puede ser el índice Dow Jones, el Nasdaq o el Standard & Poor's en Estados Unidos. Generalmente, las comisiones de administración en los fondos de gestión activa es más alta que en los fondos de gestión pasiva. Entonces, mi recomendación es que tomemos lo mejor de los dos mundos. Las ventajas de los fondos de gestión activa, como por ejemplo estructurar un portafolio de acuerdo con mi perfil de riesgo. Y las ventajas de los fondos de gestión pasiva, que tienen comisiones de administración más bajas y que, de acuerdo a la historia, han obtenido mejores desempeños en cuanto a rentabilidades que los fondos de gestión activa. Entonces, ya saben, mi recomendación es combinar lo mejor de dos mundos. Ventajas de invertir en un fondo de inversión. Te contaré algunas de las que considero las principales ventajas de invertir en un fondo de inversión. Ventaja número 1: asesoría especializada. En algunos fondos de inversión cuentas con un asesor experto que te permite estructurar tu portafolio de acuerdo con tu perfil de inversionista. Ventaja número 2: liquidez y disponibilidad de los recursos. En algunos fondos de inversión, por lo menos los fondos abiertos, cuentas con disponibilidad inmediata de los recursos para retirarlos en cualquier momento. Ventaja número 3: algunos fondos de inversión tienes beneficios tributarios que te permiten pagar menos impuestos. Ventaja número 4: algunos fondos de inversión te permiten estar exento de 4 por 1000. Ventaja número 5: acceder a los fondos de inversión es cada vez más fácil.
En algunos fondos de inversión puedes invertir desde 50.000 pesos. Es decir, tanto inversionistas novatos como inversionistas profesionales pueden obtener a través de los fondos de inversión rentabilidades muy interesantes y competitivas. Bien, entonces ahora vamos a hablar de la estrategia de fondos de inversión. Para eso me va a ayudar de esta gráfica. Esta gráfica es el comportamiento del índice Standard Poor's 500 en el último año. Fíjense que aquí está marcándonos que este es el último el comportamiento del último año del índice Standard Poor's. Como este índice hay muchos fondos de inversión, ¿sí? Entonces, imaginemos que este es el comportamiento de un fondo de inversión que sigue el comportamiento del índice Standard Poor's, es decir, este es un fondo indexado o es un ETF sobre el índice Standard Poor's. Entonces, fíjense en una cosa. Primera gran estrategia que tenemos que nosotros hacer si queremos obtener buenas rentabilidades en un fondo de inversión, o bien administrado por fiduciarias o un fondo bien administrado por fondos de pensiones. En ese caso sería un fondo de pensiones voluntarias. Lo primero que tenemos que hacer y la primera gran recomendación es automatizar el ahorro. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso de automatizar el ahorro? Es decir, si somos empleados, que nos descuenten de una vez por nómina y que nos abonen a nuestro fondo. De paso, ahí ahorramos algo de impuestos. ¿Sí? Que el dinero no llegue a la cuenta es ideal. Sí se puede. Si somos empleados. ¿Sí? Si no somos empleados, somos independientes, entonces ordenarle al banco que me debite todos los meses lo que yo voy a ahorrar y que me lo mande a mi fondo de inversión o a mi fondo de pensiones voluntarias. ¿Sí? Eso es fundamental, automatizar el ahorro, porque si el dinero entra a nuestra cuenta, pues vienen las tentaciones, vienen las necesidades y la plata se nos evapora. Bien, la siguiente gran recomendación, la número 2, es pongámonos una meta de ahorro. Lo que dicen los expertos, lo que usualmente se recomienda es que ahorremos como mínimo el 10% de todo lo que ganamos. Si somos independientes, el 10% de cada negocio que hagamos. Si somos empleados, el 10% de la nómina de todos los meses. Si somos empresa, el 10% de cada facturación que nos paguen. ¿Sí? Entonces es ahorrar el 10%. Y fíjense dónde viene el beneficio. Cada vez que nosotros ahorramos con una rentabilidad distinta. Fíjense que los fondos de inversión no tienen un crecimiento lineal o un crecimiento como continuo, siempre en zigzag, porque esto digamos que se comporta de acuerdo a cómo se comporta el mercado. Entonces siempre que vamos a consignar o siempre que vamos a hacer un abono o un aporte periódico, siempre vamos a tener una rentabilidad distinta, ¿sí? En este caso, pues si lo miramos desde aquí, desde esta fecha, desde 23 de marzo, pues van a ser todos crecientes, ¿sí? Entonces siempre, todos los meses juiciosamente hacer un ahorro periódico, ¿sí? Eso, digamos que nos va a garantizar de que la rentabilidad sea mucho, mucho mejor. Ahora bien, fíjense que aquí hay caídas suaves, digamos, hay caídas no tan pronunciadas. Aquí también tenemos que aprovechar esas caídas, como esta, por ejemplo, o como esta otra. Esas caídas hay que aprovecharlas y hacer aportes en la medida que se pueda. Cuando hay caídas tan pronunciadas, fíjense que esta es la caída del coronavirus, que eso que fue por allá por 23 de marzo fue su máximo, o mejor, sus mínimos. Cuando hay caídas tan pronunciadas, también tenemos que aprovechar y consignar lo más que podamos, hacer aportes lo más que podamos. Fíjense que las personas que consignaron o que hicieron movimientos aquí a la baja, cuando todo el mundo salía corriendo a comprar papel higiénico a los supermercados,
¿sí? Yo les decía, compren acciones, no compren papel higiénico. Las personas que consignaron acá y miran su rentabilidad acá, podemos estar hablando de unas rentabilidades alrededor del 40, del 30%, ¿sí? Entonces, cuando uno saca el promedio de todas las consignaciones que hizo por aportes periódicos, más las consignaciones que hizo de aportes únicos, pues nos va a dar un muy buen resultado si estamos pendientes digamos, de las oportunidades que nos da el mercado, aprovecharlas. Es en estos momentos en los que hay que, que hacer, que hacer aportes. Eso, digamos que es eh, la segunda recomendación. La tercera recomendación es diversifica tu portafolio. Yo les traje aquí un ejemplo. Yo les traje aquí un ejemplo de cómo tengo yo diversificado mi portafolio. Todos estos son fondos de inversión, ¿sí? Pero son fondos de inversión con distintos perfiles, con distintos comportamientos, dependiendo digamos, en lo que están invertidos. Por ejemplo, este es un fondo de acciones pesos, pues se comporta de acuerdo a cómo está el mercado en Colombia. Este es un fondo de acciones de Estados Unidos, pues se comporta de acuerdo al índice de Standard Poor's. Este es un fondo de acciones de Ecopetrol, entonces se comporta de acuerdo a una acción individual que es Ecopetrol, ¿sí? Cada uno de estos fondos tiene un perfil, tiene un comportamiento, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Estar diversificados. Entonces, fíjense que aquí yo tengo fondos en los que me ha ido mal. Fíjense que esta rentabilidad está del 1 de septiembre al 7 de septiembre. Solamente la sacamos por una semana. Esa semana, pues el portafolio temático fue negativo. El dólar liquidez bajó. eh, Acciones internacionales también nos bajó, ¿sí? Pero en cambio otras acciones se portaron mejor. Entonces acciones pesos está positivo. Aquí este fondo en el que tenemos mayor porcentaje de inversión se portó también positivo con 12.25. Y cuando hacemos el promedio, el prorrateo de todos estos fondos nos da una rentabilidad positiva. Ese es el poder de la diversificación. Ese es digamos que la gran ventaja de tener un portafolio diversificado, ¿sí? Adicional a que algunos de estos portafolios también ya diversifican, por ejemplo, este portafolio protección balance conservador es un portafolio de gestión activa que ya está diversificado. Entonces, fíjense que aquí tengo una diversificación muy amplia en, en, en activos, tengo una diversificación en países, tengo una diversificación en monedas, tengo un poquito de energía aquí con Ecopetrol. Entonces, y también tengo un disponible. Fíjense, este que es protección vista es portafolios a la vista y este que es renta fija a corto plazo también es un portafolio a la vista. ¿Para qué es importante dejar, digamos que un, un pedazo del portafolio a la vista para poder reaccionar a las oportunidades del mercado? ¿Sí? Fíjense, volvamos otra vez acá a esta gráfica. Si yo estoy acá, ¿sí? Y tengo en mi portafolio un disponible de este 30%, pues es ahí donde yo tengo que aprovechar esas oportunidades que me da el mercado y invertir, ¿vale? Entonces, 3, diversificación, es supremamente importante. 4, entonces, si yo hago aportes únicos, es decir, soy un inversionista y hice un aporte único, entonces, pues, si bien estoy diversificado, ¿cierto? Recuerden que es importante tener disponibilidad. Esta partecita de acá, este 15 y este 16%, disponibilidad para aprovechar las oportunidades que me da el mercado. Fíjense, y este video lo estoy grabando el 15 de septiembre. Aquí había una oportunidad, mire, aquí hubo un bajón cerca de como del 10% que hubo en el Standard Poor's estas dos últimas semanas. Aquí hay una oportunidad, aquí también hay que volver a invertir, ¿sí? Entonces, tanto para aportes únicos para los inversionistas, como para aportes periódicos, los empleados, los independientes que hacen aportes pequeños de su nómina mes a mes, entonces ellos también tienen que ir ahorrando mes a mes por lo menos el 10% de su salario o de su ingreso, ¿sí? Que el 10% es mucho. Bueno, entonces arranca con el 5%, ¿sí?
Arranca con el 5% y al año siguiente subes al 6, y al año siguiente subes al 7, y al año siguiente subes al 8, y al año siguiente subes al 9, hasta que llegues al 10 y empiezas a subir, ¿sí? Hay personas que ahorran hasta el 30, 40% de su salario. Sí se puede. Si obviamente ajustamos nuestro nivel de vida y si y ajustamos nuestro comportamiento frente al consumo, ¿vale? Otro punto supremamente importante en la estrategia de fondos de inversión: cómo medir la rentabilidad. Fíjense que en algunos fondos de inversión muestran rentabilidades positivas, pero dependiendo del periodo en que se analice. Fíjense que no es lo mismo, este es el comportamiento de un año, ¿cierto? Del Standard & Poor's. Si yo lo mido de aquí, que el principio es 17 de septiembre del 2019, que estaba a 3.005, y lo mido acá, el último, que está en 3.401, la rentabilidad me da pues relativamente baja, no me da más del 4%, 5%, ¿sí? Es distinto medirlo así a medirlo, por ejemplo, desde acá, desde esta fecha, desde el 23 de marzo, ¿cierto? Hasta acá me va a dar fácilmente el 40% de rentabilidad. Si yo mido el comportamiento en un mes, la rentabilidad me va a dar distinta. Si yo mido el comportamiento en los últimos 5 días, la rentabilidad me va a dar distinta. Entonces, recuerden que los fondos de inversión, las rentabilidades son históricas, hablan de pasado, no hablan de futuro, porque no sabemos cómo se va a comportar el activo, ni sabemos cómo se va a comportar el fondo, ni sabemos cómo se va a comportar la economía. Entonces, siempre las rentabilidades hablan de pasado. Entonces, que nos dice cómo evolucionó el fondo, ¿cierto? Y eso nos puede dar una idea hacia adelante cómo puede ser su rendimiento. Otro tema importante es que recuerden que en los fondos de inversión el tema no es comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender, es decir, hacer como un trading, ¿cierto? Sino ahorrar constantemente, ahorrar periódicamente, ¿cierto? Mes a mes, ¿cierto? Diversificar, ¿sí? Y aprovechar las oportunidades que nos da el mercado. Fíjense. Aquí encontramos una oportunidad que nos estaba marcando el mercado, ahí es donde tenemos que hacer aportes. Si yo soy inversionista y tengo un capital ya invertido, ¿qué debo hacer en estas oportunidades? Entonces tengo que mirar mi portafolio, cómo está estructurado. Y si yo tengo acá disponible y tengo liquidez, pues invertirla, ¿sí? O tengo que mirar el comportamiento de estos fondos, a ver cuál es el que podríamos cambiar y invertir en el activo pues que nos está dando la oportunidad. En este caso, pues en este ejemplo que les traje es el Standard & Poor's, ¿vale? De eso, pues tienes que estar siempre de la mano de tu asesor, que tu asesor te indique, te guíe sobre cómo está el mercado, qué tendencias hay, cómo está el comportamiento del fondo y dónde hay oportunidades. Esa parte es supremamente importante. Bien, otro punto que también les quiero recomendar es que la gran mayoría de los inversionistas, sobre todo los que no tienen mucha experiencia, ¿sí? Cuando pasan estas crisis así tan pronunciadas, unas caídas del 35, del 40%, en este caso del coronavirus, es cuando sacan sus recursos. Y es todo lo contrario. En estas crisis, en estas caídas es cuando hay que invertir, ¿sí? Fíjense que la gente que se salió, pues aquí perdió mucho dinero, ¿sí? Los que invirtieron acá, pues ganaron mucho dinero. El mercado es perfecto, ¿sí? Compradores menos vendedores, eso tiene que dar igual a cero. Entonces, todo este flujo de personas que perdieron, ¿sí? Es igual a todo este flujo de personas que ganaron, ¿sí? Entonces, es aquí donde hay que invertir. Es cuando el mercado está a la baja que hay que invertir y es aquí arriba donde hay que salir. ¿Sí? Es exactamente al revés del comportamiento de lo que nos dice la lógica. ¿Sí? Aquí entonces viene el furor y todos empiezan a invertir y es ahí donde no hay que hacerlo. ¿Sí? Y es aquí donde hay pánico total y es ahí donde hay que invertir. Entonces fíjense que el comportamiento es exactamente al revés de lo que nos dice la lógica. Eso a grandes rasgos son algunas de las recomendaciones que les quiero hacer para obtener mejores rentabilidades en los fondos de inversión.
Gracias por haber visto este video. Tus comentarios son muy importantes para nosotros. Te invito a dejarlos aquí abajo. Recuerda que somos Renta Futuro, agencia de planeación financiera. Nuestro único objetivo es que aprendas a administrar tus finanzas de una manera equilibrada y organizada. Muchas gracias.